La casa de los secretos. ¿Alguna vez has sentido un frío que te cala hasta los huesos, aunque no haya corriente de aire? Hoy no vamos a hablar de fantasmas infantiles, sino de una oscuridad tan antigua que se enredó en el destino de una familia, dejando cicatrices que el tiempo no pudo borrar. Esta no es una historia cualquiera, de esas que se cuentan alrededor de una fogata para asustar por un momento y luego olvidar. No, esta es una leyenda familiar que se ha susurrado en mi casa durante generaciones. Una que mi abuela me contó con ojos que aún reflejaban el terror, años después. Ella era una mujer de campo, curtida por el sol y el trabajo, con una fe tan sólida como las rocas de su tierra. Pero incluso esa fe inquebrantable se puso a prueba en la casa donde vivió gran parte de su vida. Una casa que más que un hogar, era un mausoleo de secretos. La casona, levantada por mi tatarabuelo hace más de 100 años, se alzaba solitaria en medio de la nada. Los caminos que llevaban a ella se perdían entre la maleza, como si la propia tierra quisiera ocultarla del mundo. Era una mole de piedra y madera, con techos altos y ventanas que parecían ojos vacíos, mirando al horizonte. Desde que tengo memoria, siempre estuvo impregnada de un silencio pesado, un silencio que no era paz, sino la antesala de algo que respiraba en las sombras. Cada rincón, cada viga, cada tabla del suelo parecía guardar una historia, un misterio que se negaba a morir. El aire dentro era denso, viejo, como si el tiempo se hubiese estancado allí, dejando tras de sí un eco de vidas pasadas que danzaban con las sombras proyectadas por el sol poniente. Todo comenzó de manera sutil, casi imperceptible. La abuela, siempre atenta a los sonidos del campo, notó que en las noches más cerradas, cuando el viento aullaba como un lobo hambriento, no estaba sola. Al principio eran apenas unos susurros, un murmullo que se mezclaba con el crujir de la madera y el chirrido de los grillos. Ella lo atribuía al cansancio, a la soledad o quizás al insomnio que a veces la visitaba. Pero los susurros no cesaron. Se volvieron más frecuentes, más definidos. Ya no eran solo un soplo indistinguible, sino que tomaban forma de palabras, aunque al principio eran como hablar bajo el agua, ininteligibles, fragmentos sin sentido que flotaban en la oscuridad. Sin embargo, lo incomprensible empezó a ceder. Las voces se fueron haciendo más claras, como si la entidad que las emitía ganara fuerza o, peor aún, se atreviera a ser escuchada. La abuela, acostada en su cama, con la mirada fija en el techo de vigas oscuras, comenzó a distinguir sílabas, luego palabras sueltas. No eran voces de ultratumba como las pintan en las películas, sino algo más íntimo y perturbador. Eran lamentos ahogados, sollozos velados que parecían brotar de las propias paredes de la casa. Y lo más escalofriante de todo, en medio de esos murmullos afligidos, empezó a escuchar nombres. Nombres que no conocía, pero que se repetían una y otra vez, como un requiem olvidado. Elisa, Samuel, María. Cada vez que un nombre se pronunciaba, el ambiente se volvía gélido, y la abuela sentía un escalofrío que le erizaba el vello de la nuca. Un día, mientras la abuela limpiaba el viejo desván, un lugar que rara vez se visitaba y que estaba lleno de trastos empolvados y recuerdos desvaídos, encontró algo. Juos, escondido bajo una pila de mantas carcomidas por el tiempo, había un diario. No era un diario cualquiera. Sus tapas de cuero estaban agrietadas y descoloridas, y sus páginas, amarillentas y frágiles, amenazaban con desintegrarse al menor contacto. Al abrirlo, el olor a moho y a tiempo encapsulado le golpeó la nariz. Con dedos temblorosos, la abuela empezó a hojearlo. Y relataba la vida de una familia que había vivido en esa misma casa hace más de un siglo. Eran los primeros dueños, los que la habían levantado con sus propias manos.
La narrativa, escrita con una caligrafía elegante pero desvanecida, describía una vida rural, llena de alegrías sencillas y tragedias cotidianas. Pero a medida que avanzaba en la lectura, la historia tomaba un giro sombrío. Las últimas entradas del diario, las que estaban escritas con una mano temblorosa y desesperada, hablaban de una misteriosa enfermedad, una dolencia que atacó a la familia sin piedad, llevándose uno a uno a sus miembros más jóvenes. La desesperación del autor era palpable en cada línea. La tinta corrida en algunos párrafos sugería lágrimas vertidas sobre las palabras. Si te gustan las historias de terror reales y perturbadoras, dale me gusta y suscríbete al canal. Búscanos como Historias de Terror en YouTube y Spotify y síguenos para más contenido audiovisual que no podrás olvidar. Continuando con la historia. La familia, acorralada por la enfermedad y la muerte inminente, buscó ayuda en lugares oscuros, más allá de la razón o la fe. Y ahí, en la última página, la abuela encontró la entrada más perturbadora de todas, una que le heló la sangre. Con letras casi ilegibles, la última anotación hablaba de un pacto oscuro, forjado en la desesperación más absoluta, hecho con algo que acechaba en la oscuridad para salvar a los pocos que quedaban. No decía qué era ese algo, ni qué se había prometido a cambio. Solo esa ominosa frase, envuelta en un terror palpable. La abuela cerró el diario de golpe, el papel crujiendo bajo sus dedos, y un frío, mucho más intenso que el de la noche, se apoderó de su cuerpo. A partir de ese descubrimiento, el velo de la normalidad se rasgó por completo. El miedo, un miedo atávico y paralizante, se instaló en el corazón de la abuela. Ya no eran solo susurros. La casa, el hogar que creía conocer, se transformó en un teatro de horrores. Las luces, de repente, comenzaron a parpadear sin razón, como si una fuerza invisible estuviera jugando con la electricidad, haciendo que las sombras bailaran con furia en las paredes. Los objetos inanimados, pequeños recuerdos de la familia o utensilios de cocina, empezaron a moverse solos. Una cuchara caía de la mesa con un estruendo, un cuadro se torcía en la pared, un pequeño adorno de porcelana aparecía inexplicablemente en otro lugar. No eran trucos de la mente, ni corrientes de aire. La abuela era una mujer práctica, pero no podía negar lo que sus ojos veían. La temperatura dentro de la casa descendía abruptamente, sin importar si afuera brillaba el sol. De repente, una habitación se volvía un congelador. El aliento se condensaba en el aire, y el frío era tan penetrante que se metía en los huesos. Era un frío que no era natural, que traía consigo una opresión, una sensación de ser observado. Y esa sensación, esa era la peor de todas. La abuela sentía una presencia fría y oscura, pegajosa, que se movía con ella por la casa, acechando desde las sombras, un par de ojos invisibles fijos en cada uno de sus movimientos. Las puertas, sin nadie cerca, se cerraban de golpe con una fuerza que hacía temblar los cimientos de la casa, o se abrían lentamente, revelando la oscuridad de una habitación vacía. Y luego estaban los pasos lentos, pesados, que resonaban en el pasillo de arriba o subiendo la escalera, a pesar de que la abuela era la única persona en la casa. No era el crujir de la madera vieja, era el inconfundible sonido de unas pisadas, arrastrando una pesada carga invisible. Cada crujido, cada susurro, cada sombra, era un recordatorio constante de que no estaba sola, de que el pacto olvidado había despertado. La culminación de este tormento llegó una noche de tormenta violenta. El cielo se desgarraba con relámpagos que iluminaban la casa en destellos macabros y el trueno hacía retumbar el suelo bajo los pies. La lluvia azotaba las ventanas con la fuerza de 1000 demonios y el viento aullaba como una bestia herida, haciendo que las viejas tablas de la casa gimieran.
La abuela, acurrucada en su cama, con la cobija apretada hasta el cuello, intentaba rezar, pero las palabras se le quedaban atoradas en la garganta. El miedo ya no era una sensación, era una entidad tangible que se había posado sobre ella, aplastándola. De repente los golpes comenzaron. No eran los golpes del viento en las ventanas, ni el crujido de la casa. Eran golpes fuertes, metódicos, que venían de la puerta de su propia habitación. Si te gustan las historias de terror reales y perturbadoras, dale me gusta y suscríbete al canal. Búscanos como Historias de Terror en YouTube y Spotify y síguenos para más contenido audiovisual que no podrás olvidar. Continuando con la historia. ¡Tum! 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 Cada golpe era un martillazo en el pecho de la abuela. Intentó gritar, pero de su garganta solo salió un gemido ahogado. La puerta, una sólida puerta de madera de roble, empezó a temblar, como si algo gigantesco estuviera intentando derribarla desde el otro lado. Y entonces, de entre los golpes, surgió una voz. No era humana, era gutural, distorsionada, como si viniera de las profundidades de la tierra o de un lugar mucho más allá de este mundo. Y repetía una y otra vez el nombre que la abuela había leído en el diario: Elisa, Elisa. Cada sílaba resonaba en la habitación, llenándola de un terror insoportable. La puerta no soportó más. Con un estruendo ensordecedor que se ahogó en el furor de la tormenta, cedió. Se abrió de golpe, revelando una oscuridad aún más profunda de la que ya cubría la casa. Y de esa oscuridad surgió. La abuela no pudo describirlo con claridad. La mente humana tiene sus propios mecanismos para protegerse del horror absoluto. Dijo que era una figura difusa, una silueta que no terminaba de formarse, que se retorcía y cambiaba de forma, como si estuviera hecha de sombras líquidas. Pero lo que sí grabó su memoria fueron los ojos. Dos puntos brillantes y rojizos que perforaban la penumbra, llenos de una malevolencia que no era de este mundo. Era una entidad, sin duda, una presencia del más allá que había venido a reclamar lo que, según el pacto, le pertenecía. En ese instante de terror puro, cuando el aliento se le fue de los pulmones y el corazón parecía detenerse, algo se encendió en la abuela. Esa fe inquebrantable de la que hablé. Con las pocas fuerzas que le quedaban, aferró el rosario de cuentas desgastadas que siempre llevaba consigo. Lo alzó frente a la figura espectral, sus manos temblando, y empezó a rezar. No un rezo calmado, sino un torrente de súplicas y oraciones desesperadas, cada palabra un desafío, cada sílaba un escudo contra la oscuridad. El Ave María, el Padre Nuestro, el Credo, lo que sea que pudiera recordar, lo lanzó contra la entidad. La respuesta de la figura fue inmediata y espeluznante. Se contorsionó. Sus formas cambiantes se retorcían como si estuviera sufriendo un tormento inefable. Un grito que no era de dolor físico, sino de una agonía cósmica, de una rabia antigua que se rasgó el aire y se clavó en el alma de la abuela. El sonido era tan agudo, tan antinatural, que la dejó sorda por un instante. Y luego, tan rápido como había aparecido, la figura se disolvió, se desvaneció en la oscuridad de la habitación, como si nunca hubiera estado allí. Pero dejó algo, un frío glacial, un vacío helado que llenó el espacio donde había estado y que tardó horas en disiparse. Al día siguiente, la tormenta había cesado. El sol, tímido, asomaba por el horizonte y el mundo exterior recuperaba su calma habitual. Pero para la abuela, nada volvió a ser igual. La casa parecía tranquila, bañada por la luz de la mañana. Pero ella sabía que el terror no había desaparecido, solo se había retirado a las sombras, esperando su momento. El miedo no la abandonó. La experiencia se convirtió en un recordatorio constante de la fragilidad de la vida, de lo delgada que es la línea entre este mundo y el otro, y del poder inmenso de la fe cuando todo lo demás falla.
Hasta el día de hoy, cuando recuerdo a mi abuela y su relato, siento un frío que me recorre la nuca, el mismo frío que ella sintió esa noche. Sé que lo que ella enfrentó, sea lo que sea que haya sido ese algo, no era una simple ilusión. Y me hace preguntarme, ¿qué otros pactos olvidados acechan en los rincones de nuestras viejas casas? Si esta historia te ha dejado pensando en las sombras de tu propio hogar, o si alguna vez sentiste esa extraña presencia, no te vayas todavía. En este video que aparece en pantalla, exploramos otras leyendas que te harán cuestionar la realidad.